Hay ideas que parecen demasiado antiguas para seguir vivas, pero el tercer ojo es diferente. Aparece en culturas separadas por miles de kilómetros y miles de años, y aún así todas lo describen como una puerta hacia una percepción más profunda. ¿Coincidencia? Tal vez. ¿O una pista de que hay algo más? Esa es la pregunta que ha intrigado a místicos, filósofos y científicos modernos. Porque si el tercer ojo es real, aunque sea simbólico, podría explicar intuiciones fuertes, visiones internas, momentos de claridad repentina e incluso estados de conciencia ampliada que la ciencia todavía no termina de comprender del todo. Pero antes de adelantarnos, hay que aclarar algo. Este no es un tema para creer ciegamente ni para descartar sin pensar. Es un misterio que merece ser explorado con la mente abierta y los pies en la tierra. Porque en un mundo lleno de ruido, distracciones y estímulos constantes, la idea de una percepción interior que trasciende lo evidente no suena tan descabellada, suena necesaria. Y es aquí donde nace la pregunta central. ¿El tercer ojo es un mecanismo real dentro de nosotros? ¿Una metáfora universal o un mito que sobrevivió porque representa algo que todos, de alguna manera, sentimos pero no sabemos nombrar? Lo que está en juego es grande. Si existe, puede despertar una forma de entender la vida mucho más profunda. Si no, sigue siendo un símbolo poderoso que revela cómo buscamos sentido. Hoy vamos a abrir ese misterio paso a paso. Si este tema te vibra, suscríbete ahora para seguir explorando estos misterios del ser. Cuando empiezas a rastrear la historia del tercer ojo, descubres algo sorprendente. Casi todas las culturas antiguas tienen una referencia directa a una visión interna. En la India aparece como el Ajna Chakra, el centro de percepción que permite ver más allá de lo evidente. En Egipto lo encuentras en el ojo de Horus, símbolo de protección, intuición y claridad. Y en tradiciones chamánicas de América, África y Asia, se repite la idea de un ojo del espíritu, un punto desde donde se comprende lo que los ojos físicos no captan. Lo fascinante es que estas culturas no tenían contacto entre sí, pero coincidieron en un mismo símbolo. Pero si todas esas civilizaciones usaron la misma metáfora, ¿qué estaban intentando describir? La mayoría no hablaba de un órgano físico escondido en el cráneo, sino de un tipo de percepción, una forma distinta de ver las cosas. Los hindúes decían que el tercer ojo permite percibir la verdad detrás de la ilusión. Los egipcios lo representaban como la unión del hemisferio racional y el intuitivo. Los chamanes lo veían como un portal para interpretar señales internas y externas. En todos los casos, el tercer ojo era menos una estructura biológica y más una capacidad de conciencia. Eso explica por qué sobrevivió milenios sin perder fuerza. Por lo tanto, si el tercer ojo aparece constantemente como símbolo de percepción ampliada, tal vez no se trata de misterio sobrenatural, sino de un lenguaje universal para describir una experiencia humana profunda. Y esto genera una pregunta inevitable. ¿Por qué tantas culturas distintas eligieron un ojo como símbolo de despertar? El ojo representa claridad, visión, comprensión. Colocarlo en el centro de la frente simboliza ver con algo más que los ojos físicos. Es ver con la mente abierta, con la intuición despierta, con la conciencia activa. Y esto coincide con experiencias de personas en todo el mundo que describen momentos de lucidez interna, difícil de explicar con palabras. Pero si tantas civilizaciones coincidieron en esta idea, es lógico preguntarse, ¿hay una base real detrás del mito? Esta pregunta abre la puerta a un puente inesperado entre lo antiguo y lo moderno. Porque aunque los antiguos no hablaban de neurociencia, sí intuían un tipo de percepción interna que hoy comienza a estudiarse desde la mente, la fisiología y la psicología. Y aquí es donde el tema se vuelve realmente interesante. Si el tercer ojo era una metáfora de percepción interna, la ciencia moderna debe tener algo que decir sobre cómo percibimos más allá de los sentidos básicos. Ese es el camino que nos lleva directamente al siguiente tópico. Cuando profundizas en los textos y enseñanzas antiguas, descubres que la mayoría no hablaba de ver cosas externas, sino de una visión que surge desde dentro.
Los hinduistas describían el tercer ojo como la capacidad de percibir la realidad sin las distorsiones del ego. Para ellos, abrirlo no era un acto mágico, sino un proceso de claridad mental. En Egipto, los sacerdotes enseñaban que el ojo de Horus representaba la integración de lo racional y lo intuitivo, una mirada más completa de la vida. Y para los chamanes, ver con el ojo del espíritu significaba comprender el significado detrás de los eventos, no solo los eventos mismos. Pero lo interesante es que ninguna de estas tradiciones hablaba del tercer ojo como una estructura física. Nunca mencionaban un órgano escondido, sino una facultad de conciencia. No necesitaban ubicarlo biológicamente porque lo entendían simbólicamente. Decían que es el punto donde la atención se vuelve visión pura, donde la percepción no depende de los sentidos físicos. Y eso explica por qué tantas prácticas antiguas, desde meditaciones profundas hasta rituales chamánicos, buscaban silenciar el ruido. Para ellos, el tercer ojo no se abría activándolo, sino quitando las capas que lo cubrían: miedo, confusión, tensión, distracción. Era una limpieza interior, no una técnica esotérica rígida. Por lo tanto, cuando los antiguos hablaban de ver la verdad o ver más allá del velo, se referían a un tipo de percepción que surge cuando la mente se aquieta. En ese silencio, decían, la conciencia se vuelve más amplia, más intuitiva, más capaz de entender lo que antes parecía confuso. Y aunque no lo llamaban neurociencia, muchas descripciones coinciden con fenómenos que hoy estudiamos. La integración entre hemisferios cerebrales, la regulación de la atención y los estados de conciencia ampliada. Lo poderoso es que estas culturas, sin microscopios ni laboratorios, identificaron patrones internos que siglos después la ciencia empieza a observar bajo otros nombres. Pero si el tercer ojo es una forma de percepción interna, según los antiguos, la pregunta natural es, ¿qué dice la ciencia moderna al respecto? ¿Existe un centro real asociado a estos estados de claridad? ¿Es simplemente sugestión o hay procesos cognitivos medibles? Aquí es donde aparece la glándula pineal, un punto diminuto del cerebro que ha capturado la atención de filósofos, místicos y científicos, no porque sea un ojo literal, sino porque su función y simbolismo se cruzan de forma intrigante con las descripciones antiguas. Y esa intersección entre ciencia y mito es justamente lo que exploraremos en el siguiente tópico. Cuando se habla del tercer ojo en la actualidad, la conversación casi siempre termina en el mismo punto: la glándula pineal, un órgano diminuto del tamaño de un guisante, ubicado justo en el centro del cerebro. La ciencia la estudia por su papel en la regulación del sueño y los ciclos circadianos, gracias a la producción de melatonina. Nada místico ahí, al menos en apariencia. Pero lo que la vuelve tan intrigante es su ubicación, su sensibilidad a la luz y su historia evolutiva. Filósofos como Descartes la llamaron el asiento del alma, y desde entonces ha sido protagonista de teorías que mezclan biología, espiritualidad y misterio. Pero lo interesante es que, aunque la ciencia no afirma que la pineal sea un tercer ojo, tampoco descarta por completo su relación con estados de conciencia inusuales. Estudios modernos muestran que puede influir en la percepción del tiempo, la regulación emocional y los ciclos de atención. Además, su forma, estructura y sensibilidad han llevado a compararla con órganos fotosensibles en otras especies. No es un ojo literal, claro, pero sí un centro peculiar que responde a cambios internos y externos. Esa ambigüedad es lo que alimenta el mito. No es una glándula común, es un nodo biológico con funciones que todavía no entendemos por completo. Por lo tanto, cuando la tradición espiritual la vincula al tercer ojo, puede que no estén hablando de magia, sino de un símbolo para describir un punto donde la conciencia se afina. La ciencia estudia su bioquímica, la espiritualidad estudia la experiencia. Y en el medio aparece una pregunta poderosa. ¿Es posible que la pineal actúe como un puente entre estados mentales ordinarios y percepciones más amplias? No como un interruptor místico, sino como un regulador que influye en cómo sentimos, pensamos y percibimos. Aunque aún no haya pruebas concluyentes,
Lo cierto es que la experiencia humana sugiere que algo ocurre cuando la mente se aquieta y la atención se vuelve más sutil. Pero aquí viene la parte más importante. Más allá de la biología, las experiencias humanas alrededor del tercer ojo son reales para millones de personas. Momentos de intuición clara, percepciones internas, sueños lúcidos, estados de presencia intensa. Tal vez no se puedan medir del todo, pero existen. Y ahora quiero escucharte a ti. ¿Has sentido alguna vez una intuición tan fuerte que parecía venir de otro nivel? ¿Has experimentado claridad repentina o una sensación de ver más allá de una situación? Cuéntamelo en los comentarios. Comparte este video si este tema te enciende. Y suscríbete, porque en el próximo tópico vamos a explorar justamente esas experiencias humanas que podrían ser la clave del misterio. Cuando hablas con personas de culturas, edades y contextos distintos, algo llama la atención. Todos describen experiencias internas que no encajan del todo con la percepción ordinaria, intuiciones que se sienten como certezas, sueños que parecen mensajes claros, momentos de presencia tan intensa que el tiempo parece detenerse. Y aunque la ciencia los clasifica como fenómenos cognitivos, la vivencia personal suele sentirse más profunda. No es solo pensé esto, sino lo vi por dentro. Lo curioso es que estas experiencias aparecen en personas sin entrenamiento espiritual, sin rituales, sin teorías previas. Surgen espontáneamente, como si la mente humana tuviera un modo de percepción que se activa en momentos clave. Pero si tantas personas describen experiencias similares, ¿qué las provoca? Algunas surgen en estados de calma extrema, otras en crisis intensas, y otras aparecen sin aviso, como si algo interno se alineara de repente. Muchos describen estas percepciones como una claridad que llega sin pensar. No es análisis, es comprensión directa. Y esta descripción coincide con textos antiguos que hablaban del tercer ojo como la capacidad de ver la esencia de algo sin necesidad de razonarlo. No se trata de magia, sino de una forma más profunda de atención. Una atención que se vuelve tan precisa que capta detalles, sensaciones y significados que normalmente pasarían desapercibidos. Por lo tanto, estas experiencias humanas podrían ser pistas de un potencial interno que todavía no comprendemos del todo. La intuición, por ejemplo, no es solo un presentimiento. A veces funciona como una síntesis instantánea de información. Estados meditativos profundos pueden generar sensaciones de expansión y luz interna que se repiten en distintas culturas. Y los sueños lúcidos muestran que la conciencia puede estar activa incluso cuando el cuerpo descansa. ¿Son estos fenómenos señales de un tercer ojo simbólico? Quizá. Lo cierto es que todos apuntan a una misma dirección. La mente tiene capas que no usamos cotidianamente, pero que están ahí, esperando condiciones adecuadas para manifestarse. Pero si estas experiencias son reales, y millones de personas las viven, surge la pregunta práctica. ¿Cómo se accede a ellas de forma más consciente? ¿Dependen del azar o pueden cultivarse? Y aquí aparece el puente entre la experiencia y la práctica. Porque si el tercer ojo fue una metáfora de percepción interna, las culturas antiguas dejaron métodos para acercarse a ella, métodos que no buscan crear nada nuevo, sino quitar lo que bloquea esa claridad natural. Y es justamente en ese punto donde entran las prácticas más conocidas para activar la percepción interna. Meditación, respiración, silencio sensorial y rituales de presencia profunda. Ese será nuestro siguiente paso. Cuando las culturas antiguas hablaban de abrir el tercer ojo, no se referían a un ritual mágico, sino a un conjunto de prácticas que entrenaban la atención. La primera y más universal es la meditación. No importa si es en silencio, con respiración consciente o con enfoque en un punto. Su propósito es el mismo: limpiar el ruido mental. Cuando la mente deja de saltar entre pensamientos, aparece un tipo de percepción más fina. La segunda práctica es la respiración profunda, especialmente en ritmos lentos y constantes. Esta modula el sistema nervioso, calma el cuerpo y permite que la atención se estabilice. Sin estabilidad, no hay claridad interna posible. Pero también hay prácticas menos conocidas que apuntan al mismo objetivo.
El silencio sensorial, por ejemplo, consiste en reducir estímulos externos por periodos breves, apagar pantallas, bajar luces, eliminar distracciones. Parece simple, pero su efecto es profundo. Cuando los estímulos bajan, la percepción interna sube. Otra práctica ancestral es la observación sin juicio. Mirar pensamientos, emociones y sensaciones sin intentar cambiarlos. Esto crea un espacio interno donde la claridad puede aparecer por sí sola. Y aunque no se le llame tercer ojo, esta quietud es el terreno donde la percepción interior florece. No se fuerza, se permite que emerja naturalmente. Por lo tanto, las prácticas no activan nada externo, sino que despejan el camino para que una capacidad interna funcione sin interferencias. Muchas personas creen que abrir el tercer ojo implica visualizar luces o esperar experiencias extraordinarias. Pero los antiguos eran claros. Lo extraordinario llega cuando lo ordinario se ordena. La mente tranquila ve mejor. La respiración profunda ilumina la percepción. El silencio interior permite que aparezcan comprensiones espontáneas, y este proceso coincide con lo que hoy sabemos sobre la neuroplasticidad, la regulación de la atención y los estados ampliados de conciencia. La experiencia interna no es magia, es consecuencia de organización mental. Pero ninguna práctica funciona realmente si antes no se comprenden los bloqueos que impiden que la percepción interna se active. No basta meditar unos minutos si la mente sigue llena de estrés, dispersión o tensión acumulada. Estos bloqueos actúan como nubes que cubren la claridad interna, sin importar cuántas técnicas se intenten. Por eso las culturas antiguas insistían tanto en la purificación mental y emocional, no porque fuera un requisito moral, sino porque sin limpieza interior no hay visión interna posible. Esa es la transición natural hacia el siguiente tópico, donde exploraremos los bloqueos más comunes que impiden que la percepción profunda se despierte. Cuando se habla del tercer ojo, muchas personas piensan en técnicas para activarlo, pero pocas hablan del verdadero problema, los bloqueos internos. Y lo primero que aparece en esa lista es el ruido mental. Ese torrente constante de pensamientos que compiten por tu atención y te impiden percibir con claridad. El ruido mental no es malo por sí mismo, pero se vuelve un obstáculo cuando domina todo. Después viene el estrés, que activa mecanismos de defensa y hace que la mente opere en modo supervivencia. En ese estado, la percepción interna se apaga. Y finalmente está la dispersión, saltar de estímulo en estímulo sin profundidad. Pero si estos bloqueos son tan comunes, ¿por qué aparecen? Porque vivimos en un entorno diseñado para capturar la atención. Notificaciones constantes, información infinita, decisiones rápidas, presión diaria. Todo eso fragmenta la mente. Cuando la atención se vuelve superficial, la percepción interna pierde fuerza. El estrés, además, contrae el cuerpo y activa respuestas que enturbian la lucidez, y la dispersión crea la ilusión de movimiento, aunque en realidad te aleja de cualquier experiencia profunda. Los antiguos entendían esto sin tener tecnología. Sabían que la mente saturada no puede ver. Por eso insistían tanto en el silencio, en la respiración, en pausas de conexión interna. Por lo tanto, entender los bloqueos es tan importante como comprender las prácticas. No puedes acceder a la percepción interna si tu sistema está sobrecargado. La mente dispersa ve sombras. La mente estable ve claramente. El estrés acelera la mente, pero la percepción interna necesita espacio. Y el ruido mental, si no se observa, se convierte en un filtro que distorsiona todo. Lo interesante es que muchos describen el tercer ojo como una luz interna, cuando en realidad quizás sea la ausencia de ruido lo que permite que esa luz se note. No es que aparezca algo nuevo, es que desaparecen las interferencias que lo cubrían. Pero cuando estos bloqueos comienzan a limpiar, ya sea con prácticas, silencio, descanso profundo o momentos de presencia, aparece un fenómeno notable. La percepción cambia. No porque hayas activado algo, sino porque quitaste lo que lo obstruía. La intuición se vuelve más fuerte. Las decisiones se sienten más claras. La mente se vuelve menos reactiva
Y esa claridad espontánea es lo más parecido a lo que los antiguos llamaron ver con el ojo interno. Esta transformación prepara el terreno para la pregunta final. ¿Es el tercer ojo una realidad perceptual o un mito simbólico? Para cerrar este viaje, necesitamos integrar lo espiritual y lo científico sin excluir ninguna parte. Después de recorrer culturas antiguas, ciencia moderna y experiencias humanas, llega la pregunta inevitable. ¿El tercer ojo es real o es solo un mito que sobrevivió miles de años? La respuesta no es tan simple como un sí o un no. Para muchos científicos, el tercer ojo no existe como órgano místico, pero sí reconocen la existencia de estados de percepción extendida que no encajan del todo en los modelos tradicionales. Para los antiguos, en cambio, el tercer ojo nunca fue algo literal, sino una metáfora para describir una lucidez interna. Y para millones de personas hoy, es una experiencia, momentos de claridad, intuición y percepción profunda que se sienten irrefutables. Pero lo verdaderamente fascinante ocurre cuando dejamos de ver el tema como una pelea entre ciencia y espiritualidad, porque ambos lados describen lo mismo con lenguajes distintos. La ciencia habla de regulación de la atención, integración neuronal, neuroplasticidad y estados ampliados de conciencia. La espiritualidad habla de intuición, visión interna y percepción sutil. Y al final, ambas coinciden en un punto clave. La mente humana tiene capacidades que todavía no comprendemos por completo. El tercer ojo podría ser, entonces, la forma ancestral de nombrar esta dimensión profunda de la percepción humana. Una que ahora empezamos a explorar con herramientas modernas sin negar su raíz simbólica. Por lo tanto, quizá la pregunta correcta no sea ¿existe el tercer ojo?, sino ¿estoy usando todo mi potencial perceptivo? Cuando la mente se calma, cuando el estrés baja, cuando la atención se vuelve precisa, aparece un tipo de claridad que no necesita explicaciones místicas para sentirse real. La intuición se vuelve más certera, la comprensión se vuelve más rápida, la percepción se vuelve más amplia. Todo esto encaja con lo que los antiguos llamaban ver más allá del velo. No porque aparezca un ojo nuevo, sino porque usas tu conciencia de forma más profunda. El mito y la ciencia, lejos de contradecirse, parecen estar describiendo el mismo fenómeno. Pero lo más importante es entender que no necesitas elegir un bando. No tienes que ser completamente racional ni completamente místico. Puedes integrar ambas perspectivas y quedarte con lo esencial. Hay una forma de percibir que se vuelve más fina cuando tu mente está ordenada y tu interior está en calma. Si quieres llamarlo tercer ojo, perfecto. Si prefieres llamarlo claridad cognitiva, también funciona. Lo importante es reconocer que esta capacidad no es exclusiva de unos pocos. Todos la tenemos. Y esta integración entre lo ancestral y lo moderno nos lleva naturalmente al cierre final, donde responderemos la pregunta con la que iniciamos: ¿mito, realidad o algo más profundo? Después de recorrer siglos de historia, símbolos, ciencia y experiencias personales, el misterio del tercer ojo se vuelve más claro. No es solo un mito ni una verdad absoluta, es un puente entre cómo entendían la conciencia las culturas antiguas y cómo empezamos a comprenderla hoy. No necesitas creer en lo sobrenatural para reconocer que tu mente tiene niveles de percepción más profundos. Tampoco necesitas reducirlo todo a química cerebral para aceptar que hay momentos de claridad que parecen venir de un lugar más íntimo. El tercer ojo, visto así, no es un órgano escondido ni una fantasía, sino una puerta hacia una percepción más fina. Y esa puerta no se abre con rituales complicados, sino con algo mucho más simple: atención. Cuando el ruido baja, cuando la mente se ordena, cuando el cuerpo se calma, aparece una lucidez que siempre estuvo ahí. Los antiguos la llamaron visión interna. La ciencia la llama integración cognitiva. Tú puedes llamarla como quieras, pero la sentirás cuando ocurra. Por eso, al cerrar este viaje, la conclusión es directa. El tercer ojo no es un mito ni una certeza absoluta. Es una invitación. Una invitación a mirar hacia adentro y descubrir cuánto puedes ver cuando realmente observas.